presidente de Vox en Valencia? Pues a mí me parece que esta visita del presidente del gobierno es una burla, lo primero a las víctimas, una burla a los valencianos, un puro montaje de propaganda sanchista y es francamente inaceptable. Es decir, viene el presidente del gobierno, que fue el que no declaró la emergencia nacional, que fue el que rechazó la ayuda internacional, que fue el que salió pitando de Paiporta, que fue el que no asistió al funeral por las víctimas y que fue el que trató de manipular la situación de las víctimas con el resto de los grupos parlamentarios diciendo, oiga, para ayudar a las víctimas necesito que ustedes me aprueben unos presupuestos generales del Estado. Pues viene este individuo a una monumental tomadura de pelo para decir que ha estado, cuando lo que ha estado es en el interior de un edificio absolutamente blindado por la policía, con un despliegue policial inusitado y con, en fin, ciertas consideraciones que nos han podido llegar sobre cómo se han producido allí los acontecimientos que son francamente deplorables. Por ejemplo, ¿qué hacía allí la señora Morán? Me dirán, no, ¿qué ministra del gobierno? Oiga, si usted quiere reunirse con los principales portavoces de las víctimas, no con las víctimas, y usted quiere llevar a ministros del gobierno, pues estupendo, lleve usted a la ministra de Hacienda para que los representantes de las víctimas sepan qué va a pasar con las ayudas esas que no llegan, o lleve usted al ministro del Interior para saber cómo va a responder la seguridad pública frente a esta ola de robos que están efectivamente padeciendo los comerciantes y que es la segunda parte de la primera parte. La primera parte, aquellos 5 días seguidos después del 29 de octubre, con los pueblos abandonados en absoluta oscuridad y en donde bandas de delincuentes se dedicaron a asolar y a saquear los comercios, etc. ¿Qué hacía allí la ministra de Ciencia y Tecnología en relación con la ayuda a las víctimas? Pues nada, estaba allí porque es la secretaria general del PSPB. Así que todo un montaje que constituye un auténtico desprecio a la inteligencia de los valencianos. Insisto, con un dispositivo policial en donde se ha alejado manifiestamente de la proximidad del edificio a las personas que querían legítimamente expresar su protesta, pero oh sorpresa, dentro del cordón policial se ha dejado a las 30 y tantas personas al lado del edificio que iban a decir Pedro, estamos contigo, 30 o 30 y tantas personas pues conocidas como trabajadores del PSOE, incluso según he leído en un avance de las provincias encabezadas por el secretario de organización del PSPB, el señor Mascarell. Así que este gobierno, este presidente del gobierno sigue pensando que los españoles somos eso, bobos, y que sigue despreciando a los valencianos. Usted, si quiere venir a conocer la realidad de lo que aquí sucedió, vaya y pise los pueblos afectados, vaya y habla abiertamente con la gente, sin dispositivos policiales, sin exclusiones, pero no, eso es lo que no hace, porque una vez que fue a hacerlo, salió pitando de Paiporta. Y por eso mismo no vuelve. Y por eso mismo no vuelve, pero ahora sí dice que vuelve. Y por cierto, ayer precipitadamente en el Congreso de los Diputados, el grupo socialista y los grupos de izquierda que le apoyan constituimos la comisión de investigación sobre la Dana para poder llegar hoy Pedro Sánchez y decir, la comisión de investigación está constituida. Eso sí, se aprobó, con el voto en contra de Vox, se aprobó la constitución de esa comisión hace casi 3 meses. Y hasta ayer, y ahí hubiera seguido también dormida en el cajón sin constituirse, si no fuera porque hoy venía el presidente del gobierno. Una inmensa tomadura de pelo que en el caso de lo que ha ocurrido en Valencia, de la inmensa tragedia vivida el 29 de octubre y de las consecuencias que todavía siguen sufriendo miles de valencianos, esa tomadura de pelo se convierte en un auténtico insulto.
En esta reunión, porque yo también he podido ver la imagen donde aparece Diana Morant, Pilar Bernabé, la delegada del gobierno, también estaba, creo, recordar. Sí, Pilar Bernabé, delegada del gobierno, miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, y una ministra que no pintaba nada en cuanto, vuelvo a repetir, ayudas sectoriales a las víctimas, que son fundamentalmente las económicas y también las de seguridad. Bueno, una ministra de Ciencia y Tecnología que ya me dirá usted, pero que resulta que es la secretaria general del Partido Socialista del País Valencià. Todavía se siguen llamando estos del País Valencià. Pilar Bernabé, candidata también a la alcaldía, que va a ser candidata a la alcaldía de Valencia en el 2027. Bueno, en teoría parece ser que la que acompañaba como delegada del gobierno, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE España, va a ser la candidata a la alcaldía. Y la otra, la ministra, secretaria general del PSPB, va a ser la candidata a la Generalitat. Oiga, pues perfecto, ¿no? Esto se llama una visita institucional. Y dentro de la reunión entiendo que ahora va a servir para tomar Bueno, nota. y perdóname, porque luego está la segunda parte. Naturalmente, él ha llegado allí, ha hecho su montaje, se ha hecho su propaganda, ha dicho, ya puede decir que ha estado en Valencia con las víctimas, pero eso sí, ni una declaración, ni una comparecencia ante la prensa, ni permitir que la prensa le haga preguntas, nada. El objetivo está cubierto. El objetivo era poder decir que he estado. Ya no me pueden decir que he estado, pero sí, he estado, en fin, en régimen de bunkerización, en el interior de un edificio, sin contacto con la gente y con un despliegue policial inusitado protegiéndome. La semana pasada, porque dentro de ese objetivo que habla de Pedro Sánchez, a lo mejor, no sé si irá por el camino que le voy a dilucidar ahora mismo. La semana pasada se reunieron estos portavoces en Bruselas. Hoy se reúnen aquí en Valencia con el presidente del gobierno. Dentro del objetivo de Pedro Sánchez, ¿no cree que está también el quedar por encima del presidente valenciano, de Carlos Mazón? Bueno, ese es el objetivo principal desde el minuto uno, es decir, lo que los valencianos hemos padecido desde el 29 de octubre es producto, sí, de una actuación incompetente de la Administración Autonómica, pero es básicamente producto de una inacción criminal del presidente del gobierno, que incumplió su obligación, especialmente tasada en el ordenamiento jurídico vigente, de haber haber decretado la emergencia nacional y haber asumido, por tanto, el gobierno de la nación la dirección de todas las operaciones de auxilio, y no lo hizo por un miserable cálculo político, por el intento del cálculo político de aprovechar los múltiples errores cometidos por la Administración Autonómica para intentar sacar de ello un rédito político a costa de victimizar aún más a las víctimas que ya se habían producido. Eso es una realidad. Por eso nosotros, lo señalaba antes, en el momento en que, creo que recordar que fue sobre el mes de febrero, planteó el Grupo Socialista y los grupos de izquierda en el Congreso la constitución de una comisión de investigación sobre todo esto, la que ayer se constituyó precipitadamente, digo precipitadamente porque llevaban 3 meses que la tenían congelada en el cajón, para poder dar cobertura hoy a la presencia de Sánchez aquí. Pues por eso nosotros votamos en contra, porque dijimos, oiga, miren ustedes, tomaduras de pelo ni una, existía ya en ese momento una comisión de investigación sobre este asunto en el Senado que ya estaba en marcha. Sí. Existía ya una comisión de investigación que se iba a constituir fechas después en las Cortes Valencianas. Existía ya una comisión de investigación afecta a su ámbito territorial en la Diputación Provincial de Valencia, otra en el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, ¿ustedes qué es lo que pretenden? Constituir una nueva comisión de investigación simplemente para que sea el contrapunto sectario y partidista de todas esas. Hombre, pues que con nosotros no cuenten. Dicho eso, evidentemente, mi grupo, Vox, va a estar presente en la comisión de investigación que se constituyó
Ayer nos corresponden dos representantes. Me acompañará, yo voy a ser el portavoz en esa comisión, y me acompañará el diputado por Alicante, David García, que es una persona que es también muy conocida y muy querida en el seno de Vox Valencia. ¿Por qué se necesitan tantas comisiones de investigación en tantos sitios? Es que esa es nuestra tesis. No se necesitaba ninguna comisión de investigación más allá, en el ámbito de Cortes Generales, la que ya estaba constituida en el Senado. Pero claro, el PSOE, Sumar, Compromís hicieron el cálculo de, bueno, resulta que en el Senado hay una mayoría del Partido Popular, de modo y manera que tenemos que crear aquí una comisión de investigación para hacer el contrarrelato del discurso que pueda, o del curso que pueda seguir en las investigaciones en el Senado o en las Cortes Valencianas. Y a mí eso me parece absolutamente inútil, estéril, vergonzoso e indigno. Oiga, mire usted, tiene que haber una comisión de investigación en Cortes Generales. Sí, se constituyó una en el Senado, sí, sobran hacerla en el Congreso. Y desde luego parecía lógico, por razones obvias, institucionales, que la hubiera también en las Cortes Valencianas. Pues ese era el panorama debido de ambas comisiones. Ahora han colado esta por la puerta de atrás con el intento, vuelvo a repetir, de hacer de aquí una lectura sectaria acomodada a los intereses de Pedro Sánchez y del gobierno, sobre la base de Mazón culpable. Pues mire, Mazón es culpable de lo que es, y Sánchez también, mucho más culpable. Ignacio, le tengo que hablar de inmigración. Hace unos meses ya conocimos que el gobierno había aprobado corríjame si me equivoco, un decreto para la regularización de miles y miles de personas inmigrantes aquí en Valencia, en los municipios afectados. Ahora hace un par de días también estaba proponiendo regularizar a los inmigrantes que se encuentran en España desde antes del 31 de diciembre. Bueno, este es un asunto muy grave y daría para todo un programa. Vamos a ver. España tiene un problema muy grave de inmigración ilegal, como lo tiene Europa, pero es que resulta que, según datos de Frontex, de ACNUR, España ya se ha convertido en el epicentro de la inmigración ilegal en Europa. El año pasado entraron 64.000 inmigrantes ilegales, 43.000 por Canarias. Este año, en el primer trimestre de este año, ya van 14.000, de los cuales 11.000 por Canarias. Estas entradas marítimas en Canarias hacen ya que España haya superado a países tradicionalmente muy activos en este asunto del tráfico marítimo de inmigrantes, como eran Italia y Grecia. Hoy ya España es el primer país de Europa en entradas marítimas. Pero aún más, es decir, en este momento en España hay 9 millones de ciudadanos extranjeros, lo que representa el 18,5% del total de la población, el índice más alto de todos los países de Europa. Desde que Sánchez gobierna, la población extranjera en España ha aumentado en 2,7 millones y la autóctona española ha perdido, fundamentalmente por fallecimiento, 621.000 personas. Es decir, se está produciendo un proceso de sustitución demográfica que comporta inevitablemente un proceso de sustitución cultural. De modo que en estos días un insigne sociólogo español decía que si esta tendencia continúa, si no se invierte, en el año 2045 habrá en España más extranjeros que españoles. Y frente a todo este fenómeno, ¿qué hace el gobierno? Seguir promocionando la inmigración ilegal. En el año 2023 se regularizaron de golpe 210.000 ilegales. Con motivo de la DANA se han regularizado 26.000 residentes ilegales del conjunto de los pueblos. Por cierto, habrá que ver, que estoy seguro de que sí, que muchos de esos regularizados forman parte de los detenidos cuando se produjo todas aquellas asaltos, saqueos, etcétera, en las noches subsiguientes a la riada del 29 de octubre, porque según los datos policiales, de los cerca de 600 detenidos, muchos de ellos eran extranjeros e ilegales. Y ahora se propone el gobierno regularizar 900.000
ilegales en los próximos 3 años a un ritmo de 300.000 por año. Aparte de que acaba de entrar en vigor el nuevo reglamento de extranjería que flexibiliza absolutamente el requisito de arraigo para nacionalizarse, con lo cual van a entrar muchos miles. Es decir, estamos ante un proceso muy grave de sustitución demográfica, de sustitución cultural, y a nosotros nos da también la sensación de que un intento de manipular y cambiar el censo electoral en favor de los intereses del gobierno y de sus aliados. Esta es la situación y por eso este miércoles yo lo denuncié en el Congreso en un debate largo, intenso con el ministro del Interior, y vamos a seguir diciéndolo porque no estamos dispuestos a que España se convierta en algo distinto a lo que es. Hace unos días el socialista, laborista, Starmer, primer ministro británico, decía: o cambiamos o Gran Bretaña se va a convertir en una isla de extranjeros. Lo mismo en España, y por eso hay que cambiar, y para cambiar hay que echar a este gobierno. Entonces, por lo que dice Ignacio y se puede intuir, hay una mayor capacidad, una mayor habilidad por parte del gobierno de España a la hora de regularizar migrantes ilegales que para dar ayudas a los valencianos afectados por la DANA. Hombre, pues, sin lugar a duda, porque es que el gobierno lo que no cuenta, y se lo hemos estado insistiendo, es que diga usted cuánto está costando a las arcas públicas subvencionar, mantener la inmigración ilegal. Y no lo dice, y según nuestros cálculos llevamos ya invertidos más de 30.000 millones de euros. Fíjese si con eso se podía atender a las víctimas de la riada o a los enfermos del ELA. Para eso no hay dinero. Pues esperemos a que se adelanten elecciones, porque siempre solemos terminar así, Ignacio, de que ya sabemos que Vox está preparado para un adelanto electoral. El Partido Popular, según usted, a partir del Congreso es cuando se... No, eso lo dicen ellos, yo no digo. Esto lo dicen ellos, que a partir del Congreso van a estar pendientes. Yo lo que digo ya, y lo dije esta semana en la tribuna del Congreso, mirándoles, es que frente al desbarajuste que es y significa este gobierno, solo cabe una oposición frontal, directa, absoluta y total, como practica Vox. Y a ver si el PP se entera ya de una vez también de eso y nos dejamos de milongas y exquisiteces, de sí pero no. A seguir recordándoselo en la tribuna del Congreso también. Directamente. Ignacio, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias.